Una noche entre letras, plomo y silencio. Imagínate ahora en una habitación tranquila. Las luces están apagadas o suavizadas. La noche avanza con lentitud y lo único que se escucha es el leve rumor de tu respiración y quizás el eco distante de letras que se acomodan. Esta noche te invito a un viaje hacia un mundo cubierto de tinta, de papel rugoso, de palabras que pocos podían leer y que aún menos podían imprimir. Vamos a retroceder en el tiempo, hasta el corazón del Renacimiento, hasta una época en que las ideas recién comenzaban a escapar del control de reyes, obispos y gremios, una época en que el conocimiento, por fin, podía multiplicarse. Pero no te equivoques. No viajaremos a los grandes salones de sabios ni a las bibliotecas reales. Hoy entraremos a un lugar más oscuro, más ruidoso y mucho más cansado. Una imprenta, una sala larga, con techos bajos, con ventanas diminutas cubiertas por polvo, con olor a plomo caliente, madera quemada y tinta rancia. Allí, bajo la mirada severa de un maestro impresor, trabaja un muchacho, joven, silencioso, con las manos manchadas para siempre. Él es nuestro guía. No dice mucho, pero su rutina lo dice todo. Así comienza nuestra historia. Una noche de ritmo lento, entre letras móviles, prensas que crujen y velas que parpadean. Puedes dejarte llevar, nada requiere tu atención completa. Solo imagina cómo era ser un aprendiz de imprenta en el siglo XVI. Antes de comenzar esta historia, recuerda suscribirte a este canal, darle un like y comentar de qué parte me estás escuchando. Para mí es un gusto saber de qué parte del mundo me escuchas. Bienvenidos a una historia aburrida. ¿Por qué apestaba ser aprendiz de imprenta en el siglo XVI? En el siglo XVI, ser aprendiz no era simplemente tener un trabajo, era pertenecer a un mundo cerrado, repetitivo y áspero. Si eras aprendiz en una imprenta, no vivías rodeado de ideas brillantes ni de ilustraciones hermosas. Vivías más bien entre el hollín, el ruido, los regaños y la repetición. Cada día era igual al anterior, y aún así, cada error podía costarte horas de trabajo. Imagina despertar antes del amanecer. El aire es denso, frío, con ese olor leve a ceniza que se cuela desde el taller. Compartes una habitación estrecha con otros aprendices, donde la paja del colchón cruje al moverse y la única manta nunca es suficiente. Afuera, la calle está húmeda, quizás llueve, pero eso no importa. En este oficio, el clima no detiene el trabajo. Te vistes rápido. Una camisa de lino áspera, manchada de tinta desde hace semanas, y un delantal endurecido por la grasa y el polvo. Tus manos, aunque hayas intentado limpiarlas, aún están teñidas de negro. La tinta no se va fácilmente, tampoco el olor. Ese aroma entre dulce y metálico. Mezcla de plomo caliente, madera vieja, grasa rancia y aceite vegetal espeso. Al llegar al taller, todo está en penumbra. Las ventanas son pequeñas, apenas dejan pasar la luz. Las paredes están manchadas y las vigas del techo resuman humedad. Lo primero que haces es calentar el plomo. Lo viertes con cuidado en moldes de hierro para fabricar tipos móviles, pequeñas piezas de metal con letras invertidas en la parte superior. Este trabajo requiere precisión. Si la letra sale defectuosa, hay que fundirla de nuevo. Si el molde se quiebra, recibirás una advertencia. Y si te quemas, bueno, aprenderás más rápido. Después, pasas horas limpiando tipos usados del día anterior. Son decenas, a veces cientos de letras diminutas. Tomas cada una con pinzas, frotas con trapos ásperos que ya no absorben casi nada y las colocas en bandejas clasificadas. La organización es estricta. Cada letra tiene su sitio, cada signo de puntuación su rincón.
El error más mínimo puede arruinar una página completa y costar medio día de trabajo. La mañana avanza y pronto el taller se llena del sonido inconfundible de la prensa manual. Ese crujido de madera al ser girada, el golpeteo sordo del mecanismo que baja sobre el papel, el roce áspero de los rodillos untando tinta sobre las planchas metálicas. Es un ritmo hipnótico, constante, casi ritual, y tú formas parte de él, aunque nadie lo reconozca. Durante las pausas, si las hay, comes rápido. Un pedazo de pan, tal vez un poco de sopa aguada, a menudo de pie junto a una mesa manchada de tinta seca. Luego vuelves a trabajar. Ayudas a alinear el papel sobre la cama de impresión. Si lo colocas mal, aunque sea por 1 milímetro, la página saldrá torcida. Si usas demasiada tinta, mancharás el reverso. Si usas poca, las letras se verán pálidas. No hay margen de error. No hay elogios. El trabajo se vuelve casi meditativo. Si no fuera por el cansancio. Las horas pasan sin que puedas mirar al cielo. Todo ocurre bajo techo, entre madera, plomo y papel. Si un cliente llega, es para hablar con el maestro impresor. Tú no tienes voz. A veces escuchas fragmentos de conversaciones, nombres de autores, encargos de panfletos, sermones, edictos reales, pero nunca opinas. Apenas entiendes de qué hablan. A medida que cae la tarde, las velas se encienden. La luz amarillenta ilumina poco y proyecta sombras largas sobre las mesas. El aire se vuelve más espeso. Toses, pero bajas la cabeza. Nadie te preguntará si estás bien. Sigues alineando letras, corrigiendo planchas, mezclando tinta. El olor metálico de la aleación de plomo, antimonio y estaño ya forma parte de ti. Las yemas de tus dedos están endurecidas y tus uñas completamente negras. Cuando el día por fin termina, no hay alivio, solo cansancio. A veces sueñas con letras bailando frente a tus ojos o con hojas de papel que se arrugan justo antes de salir de la prensa o con voces que repiten otra vez sin cesar. Ser aprendiz en una imprenta renacentista no era glamuroso, no era poético, era lento, exigente, sucio, pero de alguna forma era también esencial, porque en cada hoja que salía de esas prensas se escondía una parte del futuro, ideas, pensamientos, decretos, descubrimientos. Y tú, sin saberlo del todo, estabas allí, tocando esas ideas con las manos, aunque aún no supieras leerlas. La vida de Étienne Dolet, el impresor maldito. En la Francia del siglo XVI, las palabras ya no eran propiedad exclusiva de los monasterios ni del trono. Se deslizaban lentamente por los márgenes de la autoridad, multiplicándose en talleres oscuros, viajando en hojas sueltas y encuadernadas, tocando manos nuevas. Era una época de tránsito, entre la tradición y la razón, entre la obediencia y la duda. Y fue en medio de ese vaivén que vivió Étienne Dolet. Nacido en 1509 en la ciudad de Orleans, Étienne era un niño inquieto. Desde temprano mostró una inteligencia brillante, algo indócil y una facilidad extraordinaria para las letras. No venía de una familia poderosa, pero tuvo la fortuna o la osadía de buscar educación en los círculos donde florecía el pensamiento humanista. Estudió en París, donde las universidades aún respiraban teología, pero ya comenzaban a dejar entrar a Cicerón y Séneca por las ventanas. Luego partió a Toulouse, donde los debates jurídicos lo formaron como polemista. Y más tarde, en Padua, Italia, aprendió a escribir con precisión, a pensar con estilo, a citar con elegancia. Para entonces, Dolet ya era más que un estudiante. Era un espíritu contestatario, uno de esos jóvenes que no repetían lo que les enseñaban, sino que lo discutían. Con su pluma como arma, comenzó a escribir discursos, poemas y ensayos breves. No eran incendiarios, pero tampoco dóciles.
Cuestionaban ciertas verdades aceptadas, empujaban suavemente los límites de lo permitido. En otros tiempos habría sido solo eso, un humanista díscolo. Pero en el siglo XVI el pensamiento tenía consecuencias. Francia estaba dividida. El protestantismo crecía, desafiando la autoridad de Roma. El rey Francisco I navegaba entre la represión religiosa y su propia fascinación por las artes. Los tribunales, mientras tanto, vigilaban cada palabra impresa, porque los libros ya no eran únicamente objetos de saber, eran vehículos de herejía, de subversión, de contagio ideológico. Y los impresores, esos artesanos de papel y plomo, podían convertirse en cómplices involuntarios o en voces decididas. Dolet eligió ser voz. En Lyon, ciudad de mercaderes, banqueros y libreros, fundó su propia imprenta. El taller era modesto, pocas prensas, tipos fundidos con esfuerzo, tinta densa y costosa. Pero bastó para comenzar a publicar. Traducciones latinas de autores clásicos, diálogos, discursos. Algunos textos eran suyos, otros de autores contemporáneos. Todos llevaban su estilo, preciso, culto, con ese filo sutil que incomodaba sin gritar. En los márgenes solía escribir comentarios, a veces filosóficos, a veces irónicos, y otras demasiado transparentes. Las autoridades lo empezaron a mirar con recelo. La Facultad de Teología de la Sorbona lo incluyó en sus listas de autores peligrosos. Dolet fue arrestado. Brevemente, al principio. Salió, volvió a escribir, volvió a imprimir. Lo volvieron a encarcelar. Cada vez que lo liberaban, parecía más convencido de que su misión era resistir escribiendo. No era un agitador político. No era un predicador. Era un editor que creía que las ideas debían circular sin permiso. Pero en aquellos años, eso bastaba para ser acusado de herejía. En 1542 fue declarado oficialmente sospechoso. Le confiscaron parte de su obra. Algunos de sus libros fueron quemados en público. Lo obligaron a guardar silencio. Durante un tiempo lo hizo, pero no del todo. En secreto publicó un último catálogo, una lista de los libros que había editado, acompañada de notas personales, una especie de testamento bibliográfico. Entre esas páginas, aún hoy, puede sentirse su tono sereno, resignado, pero orgulloso. En 1546, Etienne Dolet fue arrestado por última vez. Esta vez, no hubo negociación posible. Fue juzgado en París. La acusación fue formal: publicar textos heréticos. La sentencia: muerte en la hoguera. Se dice que pasó sus últimos días escribiendo. No textos largos, no ensayos, solo fragmentos, notas, quizás un poema. Nada de eso sobrevivió. Solo sabemos que fue ejecutado el 3 de agosto de ese año, que lo ataron a un poste, que pusieron bajo sus pies los libros que había impreso, y que el fuego los consumió primero a ellos y luego a él. Algunos cronistas, quizá movidos por la necesidad de justicia poética, afirman que sus últimas palabras fueron: «La muerte no callará lo que he escrito». No podemos saber si es verdad, pero incluso si no lo dijo, el silencio que siguió a su muerte estuvo lleno de ecos, porque otros impresores recogieron su ejemplo, otros lectores, sus textos, otros estudiantes, sus dudas. Hoy, el nombre de Etienne Dolet vive sobre todo en márgenes. Notas a pie de página, ediciones críticas, bibliografías. Pero si prestas atención, también vive en ese gesto silencioso de quien toma un libro, lo abre y piensa. Porque su vida no fue la de un mártir épico, ni la de un héroe trágico. Fue la vida de un hombre que creyó que las letras, impresas en papel, podían iluminar. Una creencia simple, demasiado peligrosa para su tiempo, pero lo bastante poderosa para sobrevivir al fuego.
El misterio de los libros impresos que nunca existieron. Expansión detallada. Parte 1. Imagina una sala silenciosa, con estanterías que crujen al menor contacto. Las paredes están cubiertas de madera oscura y sobre una mesa de roble descansa un libro abierto. Es antiguo, con el lomo curvado por el peso de los siglos, y sobre sus páginas amarillentas se extienden palabras que apenas se sostienen entre líneas manchadas de humedad. Pero el verdadero misterio no está en ese libro, sino en el hueco vacío junto a él. Ese espacio donde otro libro debería estar. Un título que fue registrado, mencionado por impresores y bibliotecarios antiguos, pero del que nunca se ha hallado una sola copia. Se conocen como ediciones fantasma, libros que parecen haber existido, que figuran en catálogos de imprentas, registros de censura, correspondencias entre humanistas o inventarios comerciales, pero que, por alguna razón, han desaparecido por completo. No están en ninguna biblioteca nacional. No se encuentran en colecciones privadas. No hay rastro físico, ni una sola página sobreviviente, ni siquiera una portada arrancada. Pero su nombre sigue apareciendo, como un susurro entre las hojas. Una de las historias más citadas es la de un supuesto tratado publicado en 1580 y 3 en Ginebra, titulado Dialogus inter fidem et rationem. El título, que podría traducirse como Diálogo entre la fe y la razón, aparece en el índice de una imprenta conocida por editar textos religiosos. Se especifica incluso la cantidad de páginas, 124. El nombre del autor está abreviado, M.G.B. Durante décadas, historiadores intentaron hallar una copia. Se consultaron archivos en Suiza, Francia, Alemania, nada. Algunas cartas de la época lo mencionan, pero siempre de manera ambigua, como si el libro hubiera circulado solo en manos muy selectas, o como si su existencia ya fuera, incluso en su tiempo, algo borrosa. ¿Fue realmente impreso? ¿O era solo una estrategia del impresor para insinuar un título que jamás se atrevió a materializar? Este es solo uno entre cientos de ejemplos. Hay registros de libros inexistentes en los catálogos de la Feria del Libro de Frankfurt del siglo XVII, donde se promocionaban títulos que nunca aparecían. A veces, los impresores listaban libros como señuelo, para atraer pedidos o impresionar a competidores. Otras veces, los libros existían, pero se destruían casi inmediatamente después de impresos, víctimas de censura, clima, guerras o silencio. Los censores también jugaron su papel en este misterio. En la España del siglo XVI, por ejemplo, la Inquisición mantenía un estricto control sobre lo que podía o no imprimirse. Había listas de libros prohibidos, sí, pero también existían ediciones modificadas, obras expurgadas, títulos borrados a mano. Algunos autores, temerosos de represalias, retiraban sus obras antes de distribuirlas. Otros quemaban ellos mismos lo que habían impreso cuando se enteraban de una investigación en curso. Así, muchos libros morían antes de nacer públicamente. Pero también existían otros factores más mundanos, casi invisibles. Incendios en imprentas, humedad acumulada en bodegas mal ventiladas, saqueos en guerras menores que nunca entraron en los libros de historia. A veces la pérdida no fue intencional, sino simplemente una consecuencia de que el papel es, al fin y al cabo, frágil. Hay libros que desaparecieron porque fueron usados, leídos hasta desgastarse, abandonados en sótanos, reciclados como envoltorios o perdidos en mudanzas sin importancia, y sin embargo, su ausencia se siente. Muchos bibliotecarios y estudiosos modernos se obsesionan con estas ediciones. A veces encuentran referencias cruzadas, como si un libro inexistente dejara un rastro indirecto,
una nota al pie en otro texto, una carta mencionando su título, o incluso una respuesta escrita a una obra que ya no está. Como hablarle a un fantasma. Sombras entre páginas. Imagina por un momento que estás en una biblioteca del siglo XVII. No una gran biblioteca universitaria, sino una pequeña colección privada, quizás perteneciente a un noble retirado, un antiguo clérigo o un mercader con amor por las letras. Las estanterías, hechas de madera sin tratar, están repletas de volúmenes encuadernados en cuero, muchos de ellos sin título visible. Algunas lomeras muestran letras doradas que se han desvanecido con el tiempo. Entre ellas, un hueco, una ranura vacía que interrumpe el orden. Alguien retiró un libro hace mucho. Nadie lo devolvió. Quizás fue prestado, quizás fue olvidado. Tal vez fue destruido deliberadamente, por su contenido, por su autor, por simple negligencia. O quizás ese libro nunca estuvo allí realmente. Tal vez su existencia fue solo un rumor, una línea en una carta antigua, un recuerdo mal citado en un diario de viaje. Y sin embargo, ese vacío sigue contando una historia. Una de las teorías más aceptadas entre bibliógrafos es que muchos de estos libros fantasma fueron destruidos en pequeños actos de censura local. No necesariamente por grandes instituciones como la Inquisición o los tribunales de París, sino por autoridades menores. Un obispo regional, un consejo municipal, incluso un maestro de escuela, que decidió que cierta lectura no era adecuada para sus alumnos. En esos casos, bastaba con retirar los ejemplares, quemarlos o mutilarlos, y borrar, poco a poco, su huella. Pero aún así, algunos rastros sobrevivieron. Uno de los casos más curiosos ocurrió en los Países Bajos en el año 1604. En un inventario confiscado a una imprenta protestante, las autoridades españolas encontraron la mención de un libro titulado De Ecclesia Silente, sobre la Iglesia Silente, del cual no se halló ni un solo ejemplar. Aparecía citado en el margen de una carta privada entre editores, y su nombre surgía en el catálogo de un comerciante de libros que viajaba entre Amberes y Ginebra. Pero cuando se interrogó al impresor, éste negó que el libro hubiera sido jamás impreso. Alegó que solo era un proyecto, un título provisional, un intento frustrado. ¿Decía la verdad? ¿O simplemente intentaba salvar su vida? El fenómeno de los libros perdidos también incluye casos en los que sí se imprimió una edición, pero fue tan limitada, tan precaria o tan pobremente distribuida que ninguna copia sobrevivió. Hay documentos que mencionan tiradas de 20 o 30 ejemplares, sobre todo en los primeros siglos de la imprenta. Algunos impresores, sin recursos, solo podían permitirse una decena de copias, muchas de las cuales terminaban rápidamente en manos privadas o se perdían en el tránsito. Otras veces, las pérdidas fueron más físicas que políticas. Durante las guerras del siglo XVII, muchas bibliotecas fueron saqueadas. Los libros, vistos como objetos valiosos pero no esenciales, eran a menudo los primeros en ser abandonados, destruidos o utilizados como papel para encender fuegos. En épocas de hambruna o frío extremo, los libros servían como leña. Y nadie pensaba entonces que, entre esas páginas, se estaban perdiendo años de pensamiento humano. Algunas ediciones también fueron víctimas de accidentes más sencillos: incendios espontáneos, inundaciones, infestaciones de insectos. En monasterios de montaña, no era raro que una imprenta entera se perdiera por una chimenea mal apagada. Y cuando el libro solo existía en esa forma, en ese lugar, su desaparición era total. Pero más allá de lo tangible, lo que convierte a estas obras en fantasmas es la ambigüedad. El hecho de que no sabemos si existieron realmente. Algunos historiadores sostienen que muchos títulos eran simplemente imaginarios, creados para impresionar, para engañar o para simular erudición. En el siglo XVI,
Incluir títulos en latín en un catálogo podía dar estatus a una imprenta, incluso si no había nada detrás. Era una forma de decir, somos capaces de producir esto, aunque el libro jamás saliera del cajón de los bocetos. Así, las fronteras entre realidad e invención se vuelven borrosas, y en ese terreno gris florece el misterio. Bibliotecas invisibles, títulos que no descansan. En un monasterio del norte de Italia, a finales del siglo XVI, un monje copista dejó una nota al margen de su cuaderno de registros. Decía, el libro sobre los sueños fue retirado, no debe mencionarse más. No especificaba el título, no indicaba el autor, pero esa frase, escondida entre líneas cuidadosamente copiadas, dejó una sombra en el tiempo. Porque si el libro fue retirado, si ya no debía mencionarse, ¿cómo sabemos que alguna vez estuvo allí? Esa es la paradoja de los libros fantasma. Existen en la memoria, pero no en la materia. Muchas veces, cuando se rastrea el origen de uno de estos libros perdidos, el camino conduce a un nombre, y luego a otro, y luego a una carta, un testimonio, una crónica. A veces el libro se menciona como referencia en otra obra, como se dijo en el Tratado de Fulbert sobre los movimientos del alma, pero el Tratado de Fulbert no se encuentra en ninguna parte. ¿Fue una invención? ¿Un manuscrito privado? ¿Una edición limitada que no sobrevivió? No hay forma segura de saberlo. En otras ocasiones se habla del libro con una familiaridad que duele. Como todos sabéis, la obra de Trento sobre las fuentes sagradas advierte de este error. Y sin embargo, nosotros no lo sabemos. Porque el libro de Trento no está. No está en ningún catálogo, en ninguna colección conocida, en ningún archivo digitalizado. Y esa ausencia, paradójicamente, lo vuelve más presente, como una palabra que se olvida justo cuando vas a pronunciarla. Muchos investigadores actuales han dedicado décadas enteras a perseguir estos libros. Se les conoce como bibliógrafos de lo invisible, y su trabajo consiste en leer entre líneas, comparar documentos, buscar patrones y anomalías. ¿Por qué este libro aparece en 2 catálogos consecutivos, pero desaparece en el tercero? ¿Por qué un autor hace referencia a una obra que ningún contemporáneo menciona? ¿Por qué un censor anota un título que nadie más parece haber leído? Hay, incluso, registros cruzados en distintos idiomas. Un libro impreso en Nuremberg aparece citado en un índice veneciano. Luego, su autor es mencionado por un viajero inglés, que describe haberlo leído una vez en el convento de San Michele, cerca del lago. Pero el convento fue destruido, y ningún otro testigo ha confirmado la existencia de ese volumen. Así, las pistas se vuelven hilos débiles, casi imperceptibles, que se entrelazan en una red cada vez más tenue. Una historia notable es la de un libro perdido sobre astronomía, atribuido al médico árabe Ibn Mahmud al-Kindi, y supuestamente impreso en Toledo alrededor del año 1502. El libro titulado Sobre las esferas y los vientos aparece mencionado en una carta de un matemático italiano, quien lo describe como increíblemente detallado, aunque confuso en sus ilustraciones. Ninguna copia sobrevivió, y de hecho, no hay registro oficial de su impresión. Pero la mención fue lo suficientemente persistente para que otros autores, siglos después, lo citaran también. Algunos lo daban por real, otros como una fábula erudita. Hoy, su existencia sigue siendo materia de conjetura. Y sin embargo, cuando uno escucha esos nombres, aunque sean inventados, siente que algo se activa, que hay una presencia en la ausencia, que esos libros inexistentes nos siguen hablando incluso si sus páginas nunca fueron impresas. Del olvido al deseo. ¿Por qué buscamos lo que no existe? Hay algo profundamente humano en el acto de buscar lo que no puede encontrarse.
Los libros fantasma, al no estar, nos convocan. Nos invitan a imaginar sus palabras, su textura, su olor, aunque nunca los hayamos tenido entre las manos. A veces, el deseo de hallar un libro perdido se transforma en una forma de amor silencioso, una admiración por lo que podría haber sido. Hay coleccionistas que pasan años recorriendo mercados de pulgas, bibliotecas rurales, casas de herederos, con la esperanza de hallar un ejemplar único, olvidado entre manuales de contabilidad o sermones polvorientos. Muchos de ellos no buscan un título específico, sino una sensación, la emoción sutil de reconocer algo que no debería existir, y sin embargo, ahí está. Otras veces, el impulso es más intelectual. Historiadores que se topan con una contradicción, un pasaje que no encaja, un vacío en la cronología. Y entonces aparece un nombre del libro, una edición, una fecha, una ciudad, una pieza que falta, un fragmento que, de estar presente, completaría el todo. Pero esa pieza no está, nunca estuvo. O estuvo y se desvaneció. En ese punto el libro fantasma se vuelve algo más que un objeto. Se transforma en una grieta en la historia. Un espacio en blanco que habla tanto como lo que está escrito, porque la historia impresa también es historia del silencio, del miedo, del error, del azar. Imagina un impresor en 1611, trabajando solo en su taller nocturno. La lámpara de aceite tiembla con el viento. En la mesa hay tipos móviles, tinta espesa, hojas de papel costosas. Imagina que ese impresor prepara un libro breve, firmado con seudónimo, tal vez una crítica leve al sistema eclesiástico, tal vez una colección de poemas en lengua vernácula, tal vez una traducción no autorizada de un autor extranjero. Imagina que imprime solo 10 ejemplares, en secreto, y que al día siguiente una patrulla inspecciona la imprenta. El libro desaparece. Los ejemplares se esconden, se queman, se entierran, pero uno sobrevive. Durante años, ese único ejemplar pasa de mano en mano. Lo lee un boticario, luego un comerciante, luego un joven estudiante, que lo anota en su diario. Y ese diario es lo único que queda, no el libro, solo una frase. Hoy leí aquel librito negro del que me hablaron. Es tan peligroso como decían. Esa frase, cientos de años después, será todo lo que sabremos del libro. Así ocurre con muchos títulos. No tenemos el contenido, solo el reflejo en los ojos de quienes los vieron. Es como si el libro existiera en un espejo roto, fragmentado, distorsionado, pero visible en sus efectos. Y también están los libros que sí existieron, que fueron leídos, discutidos, copiados incluso, pero que nunca fueron preservados por las grandes bibliotecas, porque no eran dignos, porque eran demasiado simples, demasiado populares, porque no estaban en latín, porque no eran teológicos, porque hablaban del campo, del trabajo, de la vida cotidiana. Esos libros, guías de cocina, almanaques rurales, manuales de parto, tratados sobre abejas fueron considerados menores y se perdieron precisamente por ser demasiado comunes. Hoy los buscamos con urgencia, no por su rareza, sino por lo que podrían revelarnos sobre la vida real, sobre los pensamientos pequeños, sobre lo que la historia oficial no contó. Son libros que nunca fueron canon, pero que tal vez eran esenciales. Y mientras más los buscamos, más los sentimos cerca. Así era el estudio de un humanista rico del Renacimiento. Imagina que despiertas en una ciudad del norte de Italia. Es el año 1546. No hay despertadores, ni ruido de tráfico. Lo que te despierta es la suave luz que se cuela entre los postigos de madera, junto al canto pausado de los vencejos. Has dormido en una cama de madera maciza, bajo un cobertor de lana gruesa. Afuera,
Los primeros rayos dorados del sol comienzan a tocar los tejados de Verona, Florencia o quizás Padua. Da igual. Es una ciudad donde el pensamiento respira por las calles. Te levantas con lentitud. No hay prisa, no hay tareas urgentes. Eres un hombre de letras, un humanista, como se les llama en esta época, y tu trabajo no es forjar ni labrar, sino pensar y leer y dialogar con las mentes de siglos pasados. Cruzas un pasillo fresco, decorado con tapices gastados. Un sirviente ha dejado ya una jarra de agua, un cuenco de higos secos y una pequeña lámpara de aceite encendida. Te diriges a tu estudio. La habitación es amplia, pero no ostentosa. Tiene techo alto y vigas expuestas. Las ventanas son altas y angostas, cubiertas por cortinas de lino. A un costado hay una estantería hecha a mano que ocupa toda la pared. Está llena de libros encuadernados en piel oscura. No son muchos, quizás unos 60 o 70 volúmenes, pero cada uno es precioso. Sobre la gran mesa central descansan algunos objetos: una pluma de oca afilada, un tintero de cerámica barnizada, un compás, una lupa de latón y un pequeño reloj de arena que mide los pensamientos con indiferencia. Hay, también, una esfera armilar, un modelo del universo, con sus anillos metálicos girando suavemente si se tocan, y junto a ella, un globo terráqueo incompleto. África termina en un trazo borroso, y América aparece deformada, aún con nombres que cambian de una edición a otra. Te sientas en la silla alta, de respaldo recto. Tu cuerpo aún recuerda la sensación del sueño, pero tu mente ya comienza a girar. Abres uno de los libros. Es una edición reciente de Las vidas de Plutarco, traducida del griego al latín. La lectura es densa, el papel áspero al tacto. Subrayas con la pluma una frase sobre el valor y el carácter. Te detienes, cierras los ojos, saboreas esa idea como si fuera un vino suave. En este momento no hay ruido, solo el susurro ocasional del papel, el chasquido tenue de una tabla al asentarse en la madera del suelo y el murmullo de una fuente que canta en el jardín inferior. Afuera, la ciudad ya está viva. Se oyen carros, pasos, vendedores, pero tú estás aquí, dentro, donde el tiempo se comporta distinto. Un humanista rico del Renacimiento vivía para estos momentos, en una época donde la mayoría de las personas luchaba por sobrevivir día a día. Él podía dedicar una mañana entera a una sola página. Tenía acceso a lo que pocos tenían: libros, tiempo, silencio. Los libros no se adquirían al azar. Venían de Francia, de Flandes, de las imprentas de Basilea o Venecia. Eran regalos de otros sabios o tesoros adquiridos en ferias lejanas. Algunos estaban escritos en latín clásico, otros eran traducciones nuevas, llenas de errores sutiles que solo un lector atento notaría. Muchos eran anotados con esmero. En los márgenes, el humanista escribía preguntas, comparaciones, citas cruzadas, a veces dibujaba pequeños signos, una estrella para algo brillante, un dedo señalando una contradicción, un rostro que sonríe o frunce el ceño. Sobre la mesa también descansa una carta. Viene de Lyon, escrita por otro hombre de letras. Hablan de un nuevo comentario sobre Aristóteles. Quizá incluso mencionan un libro que aún no ha sido impreso. Tal vez es uno de esos libros que, con el tiempo, se perderá. Quizás solo existirá en esta carta. Pero eso no importa ahora. Lo importante es el diálogo, el puente invisible entre mentes. De vez en cuando, el humanista se levanta, camina lentamente por la habitación, se detiene frente a un mapa, traza con el dedo el contorno de un mar. Se pregunta cómo será ese lugar que Marco Polo describió, si será cierto, si se podrá comprobar algún día. Luego vuelve a sentarse, retoma la lectura.
Sus pensamientos se pierden entre líneas. El almuerzo llegará dentro de 1 o 2 horas, pero no hay hambre. El alimento aquí es otro. Es mental, intelectual, sensorial. Una mezcla de tinta, cuero, polvo, silencio y luz. A la tarde puede que reciba una visita. Un médico, un jurista, un poeta. Hablarán en voz baja. Discutirán sobre filosofía, astrología o religión. Compararán traducciones. Tal vez lean juntos en voz alta, cada uno con un ejemplar distinto. Quizá no lleguen a un acuerdo, pero eso no importa. Lo importante es pensar, sentir cómo las ideas flotan entre palabras, cómo el conocimiento avanza como una brisa tenue. Y cuando el día termina y el sol comienza a ocultarse, el humanista cierra el libro con cuidado. Lo acaricia, lo guarda en su estante. No hay aplausos, no hay pruebas superadas, solo la satisfacción tranquila de haber convivido unas horas con mentes antiguas, con palabras precisas, con pensamientos que aún respiran. El estudio se queda en penumbra. Afuera, la fuente sigue corriendo, y el aire del atardecer entra por la ventana como un suspiro. Todo ha sido silencioso, lento, profundo, tal como debe ser. Y así, tras este largo recorrido entre prensas, poemas prohibidos, libros invisibles y escritorios bañados por la luz tenue de la tarde, regresamos a nuestro propio presente. Un tiempo diferente, sí, pero no tan lejano como podría parecer. Hoy las palabras nos llegan con rapidez, en pantallas, en voces, en clics. Olvidamos a veces cuánto costaban antes. Cuánto sudor, cuánta paciencia, cuánta tinta y cuánto silencio fueron necesarios para que una sola línea llegara al papel. Cada libro que hoy descansa en una estantería lleva consigo siglos de esfuerzo invisible. El del aprendiz que limpió las letras, el del impresor que arriesgó su vida por publicar, el del lector que, en la intimidad de su estudio, anotó al margen una duda, un pensamiento, una emoción. Y aunque muchas de esas voces se han perdido como los libros fantasma, como las notas quemadas, como los nombres olvidados, aún resuenan de alguna forma cuando abrimos un libro. O cuando, como ahora, simplemente las recordamos. El mundo del siglo XVI fue un mundo de contrastes, de ruido y de recogimiento, de censura y de curiosidad, de lucha constante por preservar y por destruir el conocimiento. Pero también fue un mundo profundamente humano, donde las manos, el tiempo y el pensamiento se unían en una danza lenta, marcada por el ritmo de las palabras. Quizá esta noche, mientras cierras los ojos, puedas imaginar el golpeteo rítmico de la imprenta al fondo, el olor a tinta mezclado con plomo caliente, el crujido de una silla al inclinarse un lector, o el susurro de una página al pasar, con cuidado, en la penumbra de un estudio. Todo eso sigue ahí, quieto, esperando ser recordado. Gracias por acompañarme en este viaje lento y detallado por un tiempo donde el saber se imprimía no solo en papel, sino en las vidas mismas de quienes lo tocaban. Y ahora, mientras la historia se va apagando poco a poco, puedes dejar que el silencio haga su parte. Buenas noches. Y así llegamos al final de este viaje pausado entre sombras de tinta, dedos manchados y páginas que nunca vieron la luz. Durante estas 2 horas hemos recorrido un mundo que rara vez se cuenta con calma. Un mundo que huele a plomo caliente, que suena a madera golpeada por prensas, que respira entre letras torcidas y márgenes estrechos. Nos sumergimos en la vida invisible del aprendiz de imprenta, atrapado entre el saber que ayudaba a difundir y el silencio de su propia ignorancia. Conocimos a Etienne Dolet, ese impresor que no supo callar y cuya osadía lo condujo a un destino trágico, envuelto en llamas e ideas que ardían más que el papel. Paseamos entre libros que no existen,
entre ediciones fantasmas, títulos perdidos y ecos de textos que nunca fueron leídos, pero que aún despiertan sospechas y preguntas. Y finalmente, entramos en un santuario de tranquilidad, el estudio de un humanista rico, donde cada palabra era acariciada con los ojos y saboreada con paciencia, mientras el mundo giraba despacio tras vitrales de colores. En todo este recorrido, lo que une cada rincón, cada voz y cada gesto es la palabra escrita, la palabra prohibida, la palabra imaginada, esa que, aún hoy, nos acompaña en silencio, sin pedir atención, sin exigir velocidad. Porque detrás de cada libro impreso hay una cadena invisible de manos, de pensamientos, de vidas enteras dedicadas a preservar algo que no se puede tocar con facilidad, la memoria. Quizá esta noche, mientras tus ojos comienzan a cerrarse, puedas imaginar la vida de aquellos que imprimían sin leer, que soñaban con letras ajenas, que daban forma a ideas que nunca serían suyas. Y también la de quienes sí podían leerlo todo, desde la comodidad de un escritorio silencioso, ambos extremos de un mismo mundo, ambos necesarios para que el conocimiento llegara hasta nosotros. El tiempo ha cambiado, sí. Ya no necesitamos calentar plomo ni ordenar tipos móviles letra por letra. Ahora todo se hace con teclas y pantallas, pero algo permanece. Ese misterio silencioso que nace cuando tú, ahora escucha una historia antigua en la quietud de la noche, dejando que las palabras hagan su trabajo más profundo. Acompañar. Gracias por quedarte. Gracias por escuchar con calma. Que esta historia te lleve suavemente al descanso. Que el ruido de la imprenta se disipe como un eco lejano. Y que lo que quede sea solo el silencio. Buenas noches. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un like y suscribirte para seguirnos encontrando cada noche y contarte más historias. Recuerda este canal llamado Una Historia Aburrida. Hasta la próxima.